ustedes están haciendo una maestría en gerencia y liderazgo, ¿hacia dónde apunta cada unidad curricular que ustedes ven en en esta casa de estudio? Hacia posicionarlos en todo el conocimiento posible de cómo actuar como gerentes y como liderazgo, y como líderes. Para ello es necesario tener un núcleo de conocimientos que nos permitan tomar decisiones que finalmente pues es lo que conduce a que las instituciones donde nosotros nos encontramos laborando pues sean lo buenas, lo maravillosas o lo no tan buenas que puedan ser. Ese a ver, ese ejercicio profesional que nosotros tenemos. Esta unidad curricular, como todas las que ustedes han visto, ya no sé en qué nivel de de la maestría estén, si les falte mucho o si apenas recién empezaron, no sé en qué parte de, del proceso de formación estén, pero esta unidad, al igual que todas las demás, lo que los conduce es a dominar un poco más todos aquellos actos, actividades, procesos que como gerentes podemos tener en algún momento, como gerentes del ambiente escolar, como gerentes en ese ambiente de aprendizaje o gerente de las instituciones. ¿Por qué llamo a la reflexión esto? Porque tal vez ustedes dirán, bueno, pero es que fundamentos legales, este, mm, no se asocia mucho a la gerencia y al liderazgo. Y permítanme decirles que sí, y muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser conocedores de todo ese ordenamiento jurídico que me va a permitir en cualquier momento tomar una decisión que me conduce a una solución dentro de mi institución, dentro de mi estructura organizacional, bien sea desde la perspectiva del gerente institucional o bien sea desde la perspectiva del aula. Muchas veces nos conseguimos casos dentro dentro del ambiente escolar que requieren que nosotros sepamos, por ejemplo, qué derecho estamos violando o o qué derecho se le está violando al estudiante, no por parte de la institución ni por parte del docente, sino por otros agentes. Y en esos campos nosotros también eh, debemos tomar decisiones en aras a cumplir muchos de los aspectos que vamos a ver más adelante están inmersos tanto en la Constitución como en la Ley de Educación, como en algunos decretos, en algunas circulares que nosotros manejamos normalmente y que tal vez por la premura de cómo vemos las situaciones, pues no hacemos esa comparación y no damos cuenta ni intervenimos porque pues sencillamente no es que no lo sepamos, sino de pronto se escapa al momento de emitir un juicio, de emitir una opinión o de tomar una decisión, se escapa de pronto que olvidamos o pasamos por alto de que lo que está aconteciendo bien pudiese estar o bien pudiese ser defendido desde la perspectiva de la Constitución o de la Ley de Educación o de algún pacto que esté establecido a nivel internacional. Entonces, cada vez que ustedes entren en conocimiento en algún área, tienen que asociarlo inmediatamente con lo que ustedes están estudiando, con lo que ustedes eligieron para Doc- para desarrollar la maestría. Doctora, Sí, disculpe que la interrumpa. La maestría es maestría en educación, mención didáctica, no en gerencia y liderazgo. bueno, mejor aún todavía. No sé no sé si es que el nombre es lo mismo o No es lo mismo, no es lo mismo. En todo caso, está bien la aclaratoria, sí. En Doctora, el, buenos días. buenos días.
Yo soy Dayana Villamizar, pero yo sí estoy en la maestría de gerencia y liderazgo. Entonces no sé si estamos unidos, Sí, didáctica y gerencia. para allá voy. De hecho, por eso cuando empezamos la primera clase, yo preguntaba que si los estudiantes eran venezolanos, porque es que hay varios estudiantes y hay de la maestría en gerencia y liderazgo, hay de la maestría en didáctica, hay diferentes, o sea, en sí, la unidad curricular, fundamentos legales del sistema educativo, abarca todo lo que compete a la educación, indistintamente de la maestría o de sí, de la maestría que ustedes estén realizando, siempre y cuando esté en el ámbito de la educación. Eso por una parte. Y por otra parte, pues hay estudiantes, la gran mayoría, ¿sí? Tengo entendido, son estudiantes de Colombia, pero por allí también ya tengo contactos con algunos estudiantes venezolanos. Incluso la clase de hoy, por ejemplo, la vamos a ver desde la perspectiva eh, de lo que trae el ordenamiento jurídico en Colombia. ¿Por qué? Porque los poquitos que hay allí de Venezuela ya están en conocimiento del contenido de hoy. Entonces, por eso hoy me voy a enfocar solamente en Colombia. Pero lo que quería traer a la reflexión, y vale para las dos menciones, tanto didáctica como la parte de gerencia y liderazgo, es porque esto de los fundamentos legales se aplica a las dos áreas, ¿sí? A las dos menciones. ¿Por qué? Porque así como se nos presentan situaciones desde la perspectiva de la gerencia y del liderazgo, también se aplican situaciones que tienen que ver con la didáctica y lo van a ir viendo en cada contenido que vayan desarrollando. ¿Qué sucede? También hay otro factor que me interesa que ustedes lo sepan porque es para beneficio de ustedes. Cuando vamos a cerrar ya el proceso de formación, la escolaridad, que nosotros le llamamos acá, de una maestría, de una especialización, de un doctorado, de un postdoctorado, finalmente se cierra con la parte de investigación, ¿sí? Lo que nos conduce al trabajo final de investigación. En el caso de las maestrías, en el caso de doctorado, nos conduce a la tesis de grado. Ok, ¿por qué hablo esto? Porque qué interesante es el que cuando llegamos a ese fundamento, a ese sustento legal que tiene todo trabajo de investigación, los participantes sepan qué realmente fundamenta la problemática que están tratando. Y esto que nosotros estamos viendo, eso que vimos en el encuentro pasado, que nos habló de todas las nociones básicas, es porque tenemos que tener el mínimo de conocimiento a qué se refiere cada aspecto para poderlo ubicar en el contexto. Normalmente hay trabajos que incluso algunos manuales dicen las bases legales sí aplican. Bueno, en el caso de la educación, las bases legales no, desde mi perspectiva, como docente, también como abogado, eh, como profesora, como facilitadora en esta área, que tengo muchísimos años de experiencia, pues todo en educación aplica. Así sea en lo mínimo, que sería lo máximo a nivel constitucional. ¿Por qué? Porque el simple hecho de la educación está contemplado como un derecho humano y fundamental. Lo vamos a ver en la Constitución. ¿Qué sucede? Si yo estoy tratando cualquier problemática de educación, lo mínimo que yo tengo que hacer en la fundamentación legal es expresar que la problemática que yo estoy investigando obedece al contexto educativo. ¿Y hacia dónde apunta eso? Entre los artículos que plantea, por ejemplo, la Constitución de Colombia, corríjame si digo lo que no es, por favor. Leí como base general, está inmerso
el tema educativo en el artículo 1, el artículo 2, el artículo 67, el artículo 68, fundamentales, ¿sí? ¿Qué sucede? Allí se habla de aspectos como, por ejemplo, la integralidad, se habla de la calidad de educación, se habla de la equidad, se habla de la igualdad y paré de contar, ¿sí? Si yo estoy tratando una problemática de didáctica, ¿será que no tenemos que pensar en la calidad de la educación? ¿O será que no tenemos que pensar en la igualdad que tienen los estudiantes? ¿O la integralidad que tiene que tener la educación? Fíjense que todo se va relacionando. Entonces, tanto para una mención como para la otra, llámese didáctica, llámese gerencia y liderazgo, cada aspecto que nosotros tratemos con respecto a la educación es válido para aplicar a cualquier investigación que ustedes estén desarrollando. No sé si en este punto alguno me puede colaborar, si ya ustedes tienen adelantado una idea de lo que puede ser el trabajo de investigación que ustedes van a presentar, o todavía es muy prematuro. Hola, hola. Doctora, aquí estamos. Yo pensé que me habían dejado sola. Nos estamos escuchando atentamente. ¿No han pensado aún en trabajos de grado? ¿No han pensado aún en qué problemática? Mire, yo les voy a dar un consejo, ¿sí? Por la experiencia que tengo. En la medida en que ustedes vayan mm, teniendo conocimiento, ¿sí? De las materias, vayan ubicando la idea de esto pasa en mi institución, esto no pasa, esto existe, pero ya conseguí la forma de mejorar y uno se va haciendo la idea. Eso, ¿por qué se los recomiendo? Porque al final, cuando ya entran en las materias de seminario, entonces no hayan qué vamos a investigar, qué vamos a hacer, cómo vamos a resolver, algo que es fundamental para que ustedes puedan finalmente pues obtener el grado de magíster en la mención que estén estudiando. Entonces váyanse haciendo esa idea. ¿Por qué les pregunto esto? Porque bien interesante, en el primer encuentro, la primera actividad se trataba de un caso y creo que lo voy a seguir aplicando la, mm, la estrategia de evaluación porque considero que los aproxima a lo que realmente, no lo que tienen que comprender o a lo que tienen que dominar o a lo que tienen que saber, sino al hecho de la aplicación de la unidad curricular finalmente en el contexto sí, en el contexto y al nivel educativo que ustedes están optando. Entonces, o la actividad que corresponde a este encuentro de hoy, creo que es algo sobre el ordenamiento jurídico, no lo tengo ahorita en este momento a la mano, pero hay que, voy a estar pendiente de eso, sí. Pero la actividad final sí la voy a enfocar sobre el análisis de un caso en específico y por eso quiero que se vayan haciendo la idea de algo que posiblemente les pueda servir a ustedes más adelante y eso es parte de la construcción del trabajo de grado. Váyanse haciendo una idea, váyanse, bueno, de pronto yo voy a tratar, es que vamos a ver, los de gerencia y liderazgo. ¿Sí? Voy a tratar un caso que tiene que ver con el proceso de formación docente, ¿sí? Con las Buen día. necesidades que hay sobre los procesos de formación docente. Ajá, ok, ¿qué contempla la, desde la Constitución, ¿sí? como la punta rectora de esa pirámide de Kelsen, hacia abajo sobre la formación docente. Y ustedes me dirán, pero es que la Constitución no habla de la formación docente. Y yo les voy a contestar, claro que sí habla, porque se trata de que la docencia la tienen que ejercer personas con un perfil ético y profesional
idóneo. Y cuando yo hablo de profesional idóneo, hablo de un proceso de formación que tiene que tener la persona que se está encargando de formar a los niños. Eso no lo dice como formación, pero sí me habla de ese aspecto profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que está inmerso el trabajo que yo estoy inventándome ahorita, que es de la formación docente, sí está inmerso en la Constitución. La Constitución también habla de la calidad educativa. Y es que para que la educación sea de calidad, yo como docente tengo que ser de calidad. Y la calidad no la voy a tener solamente en el hecho de que yo soy doctora en ciencias de la educación. No, la calidad la voy a ir teniendo, obviamente, con ese proceso de formación que traigo a lo largo de todos los años de vida que tengo, pero sumado a ello de todos esos procesos que me permiten actualizarme, que me permiten comprender las realidades que todos los días cambian, que me permiten comprender la dinámica de la tecnología, de la sociedad, de la economía, de todos esos aspectos. Bueno, y para no alargar más, porque ya se nos está yendo el tiempo, necesito entrar ya en materia final. Eso era lo que yo quería que se reflexionara. Si no lo habían pensado, este, piénsenlo a partir de este momento. Bien, voy a compartir con ustedes a grosso modo. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo estoy recuperándome, estoy un poquito afónica, Mm, Qué pero bueno bien, que gracias. toque el tema de empalmar con las actividades que ha colocado, que son los casos prácticos que dejó por las actividades en la plataforma, porque realmente me inquieta la actividad número 3, o sea que al hablar del caso práctico tenemos una actividad número 1, que es el caso práctico que ya tuvo que haber sido enviado. Pero en la actividad número 3 que dice el análisis que está allí, lo vamos a hacer ese análisis, pero a través de un caso práctico, Vamos a aplicar ese análisis a través de un de caso un caso práctico. práctico. Y Ok. cuando hablo de un caso práctico, me refiero es a que traten de imaginar por un momento que pudiesen trabajar ustedes o qué pudiesen hacer en un trabajo, porque es que quiero que la actividad les quede como para que se ayuden finalmente cuando ustedes estén haciendo su trabajo final de investigación. Ok, perfecto. Gracias, doctora. Ahí va. Ok, sí, esa es la idea. Yo, la experiencia me dice que, que es bueno empezar a construir la idea de un trabajo final en la medida que nosotros vamos Buen día. entrando en materias de este proceso formativo que ustedes llevan. ¿Por qué? Porque muchas de las materias nos dan como la base. Ah, ok, vamos a suponer. em, yo doy teorías administrativas. ¿Sí? Y resulta que vuelvo al tema de los de gerencia porque es ahorita lo que se me viene a la cabeza. O vamos a hablar de didáctica. Yo doy planificación. ¿Sí? Cuando nosotros estamos tratando materias de planificación, esa materia de planificación estratégica, vemos muchísimas herramientas que tienen que ver con los análisis de problemáticas que que se presentan en la institución, cómo la voy a abordar, cómo la voy a trabajar, cómo voy a identificar una causa, cómo voy a identificar una consecuencia, para qué me sirve una matriz de factores internos, para qué me sirve una matriz de factores externos, hacia dónde me lleva eso. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo? Ah, ok, si yo sé en la materia qué es lo que si yo estoy comprendiendo por qué me la están dando, esa herramienta yo la voy a poder utilizar en mi trabajo de grado. ¿Por qué? Porque muchos de los trabajos finalmente conducen a estrategias, conducen a alineamientos. ¿Y de dónde emerge eso? De los análisis que tienen que ver con situaciones, problemas, esos análisis que nosotros podemos canalizar a través de una matriz de FODA,
o una DOFA, como ustedes la quieran llamar, pero que se desprende de análisis de factores internos y factores externos. Entonces, si yo ya hice una práctica sobre ello, para mí va a ser muy fácil incluirla en mi trabajo de grado. Por eso es que yo quería llamar esto a la reflexión con respecto a cuál es la bondad que tiene fundamentos legales del sistema educativo. No es lo más importante es comprender lo que nos dice ese ordenamiento. También es comprender cómo ese conocimiento yo lo puedo aplicar para dar soluciones en mi contexto educativo. ¿Sí me expliqué? Bueno, asumo que sí. Bien Vamos a claro, hablar. claro que sí. Ok, qué bueno. Claro. Vamos a hablar un poco de todo lo Buenos días. que... Buenos días. Bueno, profe, me parece muy interesante lo que nos está diciendo, sobre todo en las actividades del caso práctico. ¿Por qué? Porque en el caso práctico nos permite analizar cuáles son estas problemáticas que se están presentando eh, de manera vivencial en el aula de clases y ver cómo podemos influir de manera positiva. Muchas veces nos enfrascamos solamente en, de pronto, en la Ley General de la Educación, pero hay muchas leyes y de pronto hay leyes que desconocemos, pero gracias de pronto a esa actividad que usted nos puso, pudimos indagar más allá, conocer un poco más y en sí ya tener una idea de cuál problemática quiero trabajar para mi trabajo de grado. Por ejemplo, en mi caso, yo escogí el tema de la inclusión, que en muchas instituciones siempre hablamos inclusión, 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 pero es algo que realmente no se aplica. En vez de nosotros adaptarnos a las necesidades de nuestros estudiantes, son los estudiantes que se tienen que adaptar al ritmo de trabajo que llevan algunos docentes y algunos docentes no cuentan con la preparación y en algunas instituciones deberían capacitar a los docentes para atender a esos niños que tienen necesidades especiales, para que así realmente haya una inclusión. Y es algo que no se ve, y sobre todo en las zonas rurales. Siempre les hay excusas, excusas, y ¿quién termina siendo al final de pronto el culpable? El docente. Pero ese es un trabajo que es integral entre el docente, los estudiantes, la familia, la escuela y las mismas secretarías de educación. Y algunas veces vemos que de pronto mandan a algunas personas eh, a hacer un trabajo, pero ¿qué pasa? Que esas personas en sí solamente van, como quien dice, por cumplir, tomar evidencia o dejarle más trabajo al maestro y no dedicarse a sentarse con el maestro, a enseñarlo, a capacitarlo, a hacer una muestra vivencial de cómo se hace con los niños. Entonces ya es una problemática que es bastante grave y que está violando tanto la Ley General de la Educación, los derechos de los niños y con sí la Constitución, porque no estaríamos brindando una educación de calidad. ¿Y qué lleva eso? A un daño psicológico a los niños, hay deserción escolar, entre otras. Sí, fíjate algo, tú, Caliana eres tú, ¿no, Pietri? Sí, Ok, señora. mira, Caliana, qué interesante que traes al tema ahorita lo que tú hiciste y lo que tú investigaste, fabuloso, porque el tema de la inclusión no solamente está previsto en la Constitución Política de Colombia, sino que es algo que también está en los tratados internacionales y una de las problemáticas que tiene Colombia con respecto a a ese cumplimiento, ¿sí?, que tiene con respecto a los tratados es uno de los problemas, de las dificultades que ha tenido, ¿sí? Porque la intención es cumplir con todos esos pactos y con todos los tratados internacionales y todos apuntan a a esa temática, pero en esos espacios rurales es donde más problemas han existido para dar cumplimiento
a eso que se establece desde el contexto internacional y que Colombia lo tiene previsto en la Constitución, en la Ley de Educación, en los derechos que tienen los niños. Y está no solamente en la Constitución, está en la ley, está está en los lineamientos que ha dado Decretos. la UNESCO, que ha dado la ONU, que incluso hay decretos con respecto al tema de la equidad y de la igualdad. Entonces, fíjense lo interesante que se van Profe, presentando todas estas temáticas. Ah, quería decir alguien, sí, profe, Dayana, buenos ajá, días. cuéntame, Dayana. Yo utilicé un caso práctico, pero con discapacidad Ujú, em, física, ¿sí? ujú. Pero estaba escuchando a mi compañera y eso me hace preguntarme algo que quizás sea muy básico, pero me gustaría escuchar la opinión de otras personas. Por ejemplo, Ujú, tenemos esa situación de la inclusión, ¿verdad? En el ujú, sistema educativo, que aquí en Venezuela pues tampoco escapa mucho de la realidad de lo que acaba de decir la compañera de Colombia. Quizás aquí tenemos situaciones más complicadas y difíciles porque pues cada día tenemos más problemas en el nivel educativo, a nivel económico, a nivel social, a nivel político. Son demasiados los factores que influyen, sí. Sin embargo, eso me hace pensar, ¿debe el sistema educativo venezolano a nivel público y privado formar al docente para una educación inclusiva, o la iniciativa debe partir del docente independientemente de que esté en un nivel educativo público o privado? ajá. La pregunta tuya es ¿quién debe formar en esta área? Sí, señora. Sí, señora. Es decir, el sistema educativo venezolano, así como aparece en la Constitución, Ujú. que garantiza el derecho a una 102. educación de calidad igualitaria, Ujú. debería, bajo mi parecer, debería, porque, profe, si nos vamos a la realidad, no existe ahorita. Acá en Venezuela no existe esa formación. Y si nos Eh, vamos a la Constitución, habla de instituciones públicas y las ujú. instituciones privadas. Sí, o sea, en Venezuela, tanto en Venezuela como en Colombia, ese tema de la igualdad, que es a lo que tú te refieres, ¿verdad, Yana? Ella, la pregunta textual fue Sí, señora, sí, si las señora. instituciones públicas o las instituciones privadas tienen la obligación de hacer la formación al docente o independientemente lo hace el docente. ¿Ahí me están Mira, escuchando? sí, sí se está escuchando Pero perfectamente. Mira, le hago esto le es doy el tema de quién lo debe hacer, ¿sí? Las dos partes somos garantes, tanto el Estado como cada docente, debemos ser garantes de dar cumplimiento a ver, a un precepto constitucional, ¿sí? ¿Qué sucede? Lamentablemente, lamentablemente, este tema ha sido discutido desde muchas perspectivas y se enfocan en cosas que realmente no tienen muchas veces ni siquiera razón de ser, sino que se descuida el hecho de lo que el término igualdad involucra. Y sí debe ser obligación del Estado porque el Estado es garante de una educación de calidad. Y cuando vamos a analizar la educación de calidad, involucra los procesos de formación al docente. Eh, mm, el Estado dice, yo los llamo, en el caso venezolano, ¿sí? Los llamo a que se actualicen, les dan, porque dan de alguna manera procesos de formación, así bien entre comillas, pero no precisamente vinculados al tema de la igualdad real. Entonces, ¿qué sucede? Es también obligación nuestra como profesionales, ¿sí?
si tenemos una carencia por una parte. Es difícil y es duro decirlo, pero nosotros tenemos que hacer por, a ver, como pasar una máquina así como cuando se está pasando el césped. Ok, voy a quitar lo que no me sirve y voy a empezar a dejar el piso por donde yo voy lo más liso, lo más uniforme que pueda para yo desempeñarme como tiene que ser. Pero obviamente es obligación del Estado, pero también es deber del docente enfocarse en producir esos cambios. Veía con tristeza, y se nos va a ir la hora de clase hablando, pero creo que esto es muy importante, veía con tristeza en estos días de la cantidad de problemas que existen tanto en Venezuela como en Colombia con respecto al tema educativo. Y solemos golpear al Estado. Esto es culpa del Estado, por culpa de los gobernantes, por culpa de esto, por culpa de lo otro, por culpa de 500.000 cosas, pero no nos miramos nosotros y no decimos, oye, pero yo puedo empezar a hacer algo, yo puedo cambiar. ¿Por qué tengo que sencillamente culpar y culpar y culpar y culpar? ¿Y qué estoy haciendo yo? Sí. Nosotros decimos, bueno, pero es que la situación económica nos tiene afectados, hay una cantidad de factores de todo tipo, sí. Pero uno de los grandes factores que afectan desde mi perspectiva, y me disculpo por lo que voy a decir, es el tema individual, es el tema cultural, el que yo formé en mí. Entonces, si yo no cambio esa cultura que yo tengo con respecto a muchas situaciones, a muchos eventos, a muchas problemáticas que pasan en el mundo, o sea, ¿cómo vamos a ayudar a que esto realmente mejore? No sé si quedó clara la respuesta, si pude aportar algo. Igual también quería aportar algo desde acá de Colombia, doctora. Ajá, dígame. Mi nombre es Ingrid Mendoza. Con relación a casos prácticos a lo que usted menciona y la inclusión, que es la pregunta que hizo Dayana, y desde los dos componentes, tanto del sector público como del sector privado. En el sector privado, acá en Colombia, vemos que cuando se trata de formación inclusiva al docente, lo hace de manera inmediata, porque las necesidades son una prioridad en la institución y vemos cómo capacitan de manera inmediata en el tema de la inclusión a los docentes en las instituciones privadas. Pero también cabe resaltar que es una necesidad de uno como docente prepararse en este campo, porque uno lo va a tener dentro del aula y la necesidad es mutua, tanto del docente como de los estudiantes y para el padre de familia. Y desde el sector público vemos cómo las secretarías están apoyando en esta formación porque se ha vuelto una necesidad dentro del sector educativo. En estos momentos estamos recibiendo desde mi secretaría formaciones como es el decreto 1421 que hace referencia a la inclusividad acá en Colombia. Entonces, sí le apuesta al sector público, pero no como el docente aspira que sea de manera inmediata o profunda. Tenemos secretarías que es poco a poco en la preparación que lleva a esta formación en el docente. Entonces, al ser poco, es necesidad del docente buscar la formación. Al tema No, yo de... le dije que iba a enfocarme. Muchas gracias, doctor. Vamos a esperar que Ingrid termine la intervención. Ingrid, termina, por favor. Entonces, vemos cómo si la formación es continua, tanto de las instituciones privadas como públicas, pero en las públicas es muy poca la formación que dan en este tema. En cambio, en la privada sí es un poco más profunda. Ahorita tenemos formaciones en decretos, como lo dije anteriormente, en el decreto 1421, que es parte de la
formación que se da aquí en Colombia, pero es poca al ritmo y llega tarde. Esa formación llega tarde, debería llegar desde principio de año y miren por dónde vamos a mitad de año y apenas está llegando en el sector público la formación de inclusión a en mi institución de manera independiente. Entonces, pero no quiere decir que yo como docente tenga que buscar las herramientas y prepararme para poderle brindar a esos estudiantes inclusivos que tengo en mi institución y tenga yo que desarrollar lo que son PIAR, lo que son DUA en estos estudiantes para poder llevar a cabo una educación de calidad. Sí, Gracias, doctor. tenemos que tener presente que todo lo que establece la Constitución, ¿sí? Y la Constitución habla de inclusión, de igualdad, de equidad, habla de todos esos aspectos. Todo lo que ella estima en eso, en sus articulados, debe ser obligación también del Estado promoverlo, ¿sí? No es simplemente decirlo, sino también promoverlo. Pero tal como lo afirma Ingrid, es también debe estar también en el compromiso del docente cuando asumimos esta profesión, que el hecho de estar actualizado, el hecho de estar formado para atender cada uno de los aspectos de las problemáticas que van surgiendo. Y no es que el problema de la discapacidad o de la igualdad sean solamente problemas de la dinámica del mundo actual. No, toda la vida han existido. Y uno de Quiero un los, comentario, por favor. ya va, dame un segundo. Y uno de los procesos por los cuales las constituciones a nivel mundial han cambiado, han tenido reformas, es por esa necesidad de modernizarse y de actualizarse a las necesidades que tienen los contextos en cada una de las regiones. Ahora sí, démosle la oportunidad a Elena. Es Elena la que quería Buenos días. participar. Sí. Buenos días, compañeros, Margarita profesor Lidis. Buenos días, Elena. Sí, mirando la parte del compromiso de los docentes. Sí, nosotros estamos siempre encaminados a mirar esas necesidades que tiene cada uno de los estudiantes para poder compartir de forma afectiva en un salón de clases. Vemos que ahora los niños sí tienen mucha dificultad para compartir, para interactuar, para comunicarse. Entonces nosotros docentes, pues por eso se habla de un programa del PIA que caracteriza a los niños con necesidades especiales. Entonces nosotros los docentes estamos encaminados de pronto a mirar las necesidades que tiene el niño para aprender y enfocarnos en ello. ¿Para qué? Para ayudarle a comprender mejor y a tener un mejor aprendizaje. Le decía que sí, que la tesis la voy a basar en el uso de programas de aprendizaje socioemocionales, el programa CEL, que es uno de los programas que permite tratar a los niños de pronto no con condiciones, sino aquellos niños que tienen desafíos especiales para un desarrollo social y para interactuar en comunidad. Entonces, ese es mi gran aporte. ¿Sí? En la institución donde trabajo, pues también tenemos el programa PIA y pues a medida que vamos caracterizando a los niños, nos vamos dando cuenta de las necesidades que ellos tienen y pues se va trabajando en esas necesidades básicas o necesidades especiales para su aprendizaje. Fabuloso. Fíjense cómo vamos viendo cómo lo que nos trae los fundamentos legales del sistema educativo lo podemos ir vinculando con cada una de las problemáticas indistintamente de lo que sucede dentro de nuestros ambientes de trabajo.